las dudas que aparecieron en esta última parte de meiosis humana, que sé que obviamente existe como muchos problemas mentales para ordenar la meiosis con nosotros, y sobre todo hablando de la mujer, que somos un quilombo. Sí, Seba, en la próxima clase sí estoy presencial. Igual les toca rendir, así que nos vamos a ver para ponernos serios y rendir el examen en la semana que viene. Uy. Bueno, díganme qué dudas tienen del videito, de este último que vimos. Por el WhatsApp Profe, tenían un montón de dudas y ahora se quedan calladitos. ¿exactamente en dónde se desarrolla la espermatogénesis y la ovogénesis? En las gónadas obviamente, en el caso de nosotros, como estamos viendo la meiosis humana, en las gónadas masculinas y femeninas, que son testículos y ovarios. Pero ojo, que esto es importante, el proceso de desarrollo de las células sexuales comienza, en realidad, desde que somos un embrioncito y estamos dentro de la panza de la mamá, tanto los varones como las mujeres, ¿sí? O sea que esto es muy importante, sobre todo en la mujer, porque imagínense, por eso les dice el tercer mes de vida intrauterina. O sea, cuando una mujer se queda embarazada de una nena, o sea, de un bebé que es, digamos, de sexo femenino, todas las células sexuales, que se llaman ovogonias, ya en la panza de la mamá, cuando somos un embrioncito así de chiquitito, o sea, imagínense que en el tercer mes de vida intrauterino no medimos nada, ni 9 centímetros, ya esas ovogonias, antes de que el ovario se forme incluso, han entrado todas en el proceso de mitosis para poblar todo lo que serían los ovarios, que más o menos va a haber 1 millón por cada uno de los ovarios. Y todas esas ovogonias, después de hacer mitosis, se diferencian a ovocito primario, y todos los ovocitos primarios entran en el proceso de meiosis 1 y se quedan detenidos en paquinema después de hacer el crossing over. Todas. O sea que todas las gametas de la mujer ya iniciaron la meiosis 1 antes de que la mujer nazca, y todas las células con las que nace son ovocitos primarios retenidos en esa profase. En cambio, en el hombre no es igual. En el hombre hay espermatogonias que están dentro de los testículos. Cuando el nene nace, tiene ovogonias en los testículos, y esas ovogonias siguen como ovogonias hasta que el hombre llega a la pubertad. Hay un pico de testosterona y en ese momento empiezan esas ovogonias, después de hacer mitosis, a diferenciarse a espermatocitos primarios y hacer este proceso de meiosis de forma continua durante toda la vida. O sea, básicamente el hombre empieza a los 14 años lo que la mujer empezó antes de nacer. Por eso, bueno, somos el sexo adelantado, ¿no? Es real, la biología lo dice. A ver, Manuel dice, siempre la gameta empieza siendo diploide y sus células hijas terminan siendo haploides. Claro, o sea, miren, para que entiendan, no se tienen que confundir el inicio de la célula y la carga que tiene, la primer célula, y cuál es la que hace mitosis y cuál es la que hace meiosis. Díganme cuando ven la pantalla. Ya se puede ver. Ahí se ve. Bueno, perfecto. A ver, para que nos demos una idea, esto está igual en el video, pero para que hagamos una síntesis, digamos, más chiquitita de este proceso. La célula inicial, que se llama gonia, obviamente en la mujer se llama ovogonia y en el hombre se llama espermatogonia, siempre hace para crecer, o sea, para aumentar de tamaño y para aumentar el número, darme muchas más espermatogonias y darme muchas más células, hace mitosis, ¿sí? Esta célula está condicionada para hacer mitosis. Lo mismo pasa con la ovogonia, lo que pasa que recuerden que esto pasa en la vida intrauterina, cuando el embrioncito se está desarrollando a fetos y antes de que la mujer nazca. Esto ocurre siempre, el crecimiento, digamos, de esta célula por mitosis. Ahora, en un determinado momento, mediante activación de genes y desactivación de otras, o sea, un proceso de diferenciación y no de división, igual en el hombre,
Esta célula, con la misma carga genética, o sea, la espermatogonia, se convierte en espermatocito primario, ¿sí? Y por ende, la ovogonia también se convierte en ovocito primario. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy importante, que si la ovogonia tiene 46 cromosomas, el ovocito primario y el espermatocito primario también tiene 46 cromosomas, porque recuerden que sigue siendo una célula diploide. Ahora, ¿de qué va a depender de que esté doble o simple? Y como nosotros ya dijimos, que esté doble o que esté simple va a depender de que haya pasado por la fase S del ciclo celular. O sea, que la ovogonia, cuando puebla los ovarios por mitosis, pasa de doble a simple, o sea, obviamente completando cada uno de sus ciclos. Pero cuando se va a diferenciar y va a entrar como ovocito primario o como espermatocito primario, la carga es doble, o sea que es una célula diploide doble. Es esta célula, el espermatocito primario o el ovocito primario, los que hacen meiosis 1. Esto es muy importante que lo visualicen porque se los preguntan un montón. Les hacen comparación o les hacen algunos múltiple opción donde me dicen la espermatogonia hace meiosis 1 y se divide en espermatocitos primarios. Y por ahí caen porque cuentan como que la célula inicial, que es la espermatogonia o la ovogonia, es la que entra en meiosis. Y no, la que entra en meiosis es el espermatocito primario o el ovocito primario. Como dijimos que la meiosis 1 era reduccional, en el caso del ovocito, bueno, tenemos la particularidad de que queda una más chiquitita, que es este cuerpo polar, y el ovocito secundario es uno solo. Pero recién este ovocito secundario y cuerpo polar, o en el caso del hombre, los dos, digamos, espermatocitos secundarios, son las células que ya son haploides. Siguen siendo dobles porque tienen sus cromátides hermanas, pero tienen 23 cromosomas dobles. O sea que acá es el cambio. Cuando vos decís, Emma, empiezan como diploide y las células hijas son haploides, sí, siempre es así, pero ya en la meiosis 1 ya tengo una reducción del material genético. Y estas células son las que van a entrar en meiosis 2, y esta meiosis 2 es la que me da como resultado células haploides simples. En el caso del hombre, cada una de estas se va a dividir en dos, dándome lo que se denomina espermátide, y en el caso de la mujer, el ovocito secundario, solo si es fecundado, o sea, si acá llega un espermatozoide y lo fecunda, hace el proceso de división ya con el espermatozoide, o sea, la carga del espermatozoide adentro, acá está su núcleo y ya tiene el espermatozoide adentro, y se transforma en óvulo, y me da otro cuerpo polar, y este cuerpo polar a veces se divide en dos, ¿sí? Pero hay un solo óvulo. Esta célula, el óvulo, que ya tiene 23 simple, es la gameta haploide simple, y la espermátide también tiene 23 simple. ¿Cómo hace este espermátide para transformarse en lo que serían los espermatozoides, que son esas células alargaditas y con colita? Es un proceso de diferenciación, no de división, por eso se las pongo en verde del mismo color que esta, un proceso de diferenciación que se llama espermiogénesis, en donde se transforma la célula de una célula redonda a una célula más chiquitita con colita, pero ya no hay división. O sea que la espermátide o el espermatozoide ya tienen 23 cromosomas simples. Es como este proceso de diferenciación de acá. La ovogonia tiene 46 cromosomas y el ovocito también 46. Y acá igual, porque hay un proceso de diferenciación. Solo cuando hay división hay reducción. En la meiosis 1 de número diploide-haploide, y en la meiosis 2 de célula doble a célula simple porque se dividen las cromátides hermanas. ¿Se entiende? Sí, pero ¿cómo el óvulo ya tiene la carga del espermatozoide? ¿Eso dijiste? Claro, esta célula, el ovocito secundario, esto es por un momento, en realidad, en la división celular y para no gastar energía al pedo. El ovocito secundario, que es esta célula que tiene acá, tiene en su núcleo 23 cromosomas dobles, como estábamos diciendo. Cuando la mujer ovula en cada uno de sus ciclos celulares, desde la menarca, que se le llama al inicio de las primeras, digamos, menstruaciones, que más o menos en la mujer
el libro de Curtis les da un promedio de 12 años. Hoy sabemos que se ha adelantado un poco la menarca en la mujer y hay niñas de 8, 9, 10 años que ya han tenido su primera menstruación. Pero bueno, Curtis es un libro medio viejito y la facultad le sigue tomando con bibliografía vieja, así que tomamos como inicio los 12 años. Desde la menarca hasta la menopausia, que serían los 45 o 50 años que la mujer deja de ovular, una vez cada 28 días en las mujeres regulares, que no deben ser ni el 2% de las mujeres que existen, pero bueno, lo tomamos también como promedio, libero un ovocito secundario. Este ovocito secundario todavía tiene la carga doble, o sea que este núcleo del ovocito secundario no se puede dividir para dar un óvulo, o sea, se puede fusionar, digamos, con el espermatozoide hasta que no se divida y dé un óvulo. Sin embargo, este ovocito secundario, como les decía la bibliografía, fíjense que esto en el periodo de la mujer ocurre en determinados momentos. O sea, todas las ovogonias se diferenciaron en ovocito primario y quedaron retenidas en profase 1. O sea, que cuando la mujer nace tiene todos ovocitos primarios en el ovario en profase 1. Y cada vez que este ovocito es diferenciado para ovular de a uno solito en cada ciclo menstrual, reinicia la meiosis 1, termina, se divide en el ovocito secundario en el cuerpo polar y este ovocito secundario queda retenido en metafase 2. La mujer expulsa del ovario un ovocito secundario que está en pausa en metafase 2, o sea que todavía no ha hecho anafase, todavía no divide el material. Pero ¿para qué miércoles lo va a dividir si quizás no se encuentra con un espermatozoide y va a estar gastando energía al pedo? Entonces el ovocito secundario sale así, sale del ovario, empieza a bajar por la trompa y se queda por ahí por la trompa. Si hay algún espermatozoide que la conquiste, bueno, se reinicia la meiosis 2 y termino el proceso. Si no, ni siquiera gasto energía. El ovocito en metafase 2 se pierde. O sea, todas las mujeres que no se quedan embarazadas en cada uno de sus ciclos menstruales es porque este ovocito secundario retenido en metafase 2 se perdió. Se pierde con el flujo cervical y vaginal. Imagínense que una mujer está liberando una célula, este ovocito con los folículos, es algo microscópico, entonces ni nos damos cuenta que estamos liberando un ovocito, pero directamente lo desechamos sin ni siquiera terminar la metafase y llegar a óvulo. Por eso es incorrecto decir que de alguna manera la gameta femenina es el óvulo, porque la mujer, los únicos óvulos que forman su vida son los que realmente antes de eso ocurrió esta etapa que es la fecundación, cuando llega el ovocito y se junta con el espermatozoide. Por más de que después ese bebé se termine abortando, no importa, pero los posibles embarazos de la mujer son los únicos óvulos que produjo en su vida. Si no, la mujer solo libera ovocitos secundarios que esperan la llegada de espermatozoides y si no lo encuentran, se libera. ¿Se entiende? Sí. Esto es una diferencia muy importante, chicos, entre uno y otro, que esto lo tienen que entender, porque vieron que cuando vimos los telómeros, dijimos, la telomerasa está presente en las células germinales y tiene que reproducir porque son muchas más divisiones. Pero esto en realidad pasa en el hombre, no pasa en la mujer. Porque imagínense que el hombre, este proceso que están viendo acá, ocurre desde la pubertad hasta que el hombre se muere, puede seguir produciendo células. Imagínense que un hombre más o menos divide 200 millones de espermatozoides en cada eyaculación. En 48 horas, el hombre puede volver a producir la misma cantidad de células. Eso quiere decir que si el hombre libera 200 millones de células en cada eyaculación, imagínense los millones y millones y millones de células que necesita a lo largo de toda la vida. En cambio, la mujer empieza este proceso en la pubertad, pero en la pubertad de las ovogonias que había y que se diferenciaron a ovocito primario y están en el ovario, va a necesitar, apreté cualquier cosa. Desde este ovocito primario va a necesitar en la pubertad, que más o menos dijimos que ocurre a los 12 años, hasta, o sea, esto es la menarca, el inicio, hasta la menopausia, que más o menos una mujer entra en la menopausia entre los 45 a 50 años. Fíjense, tengo más o menos un periodo fértil de la mujer, que si ponemos un promedio de esto, son más o menos 30, 40 años. Si yo saco con 30 o 40 años, supongamos que la mujer no tome pastillas anticonceptivas, tenga un ciclo regular perfecto, libere un ovocito por periodo, o sea, todo vaya encaminado bien, libera aproximadamente 12
ovocitos secundarios al año. Si son 30 o 40 años, quiere decir que en promedio la mujer usó 300 a 400 células como máximo en toda su vida. 300 a 400 células. El hombre desperdicia 200 millones en cada eyaculación, cada 48 horas desde que tiene 14 años hasta que se muere. O sea, imagínense la diferencia en la carga celular. Entonces, obviamente, el hombre necesita la telomerasa para que estas divisiones se repitan. En cambio, en la mujer no es necesario. No derrochamos tantas divisiones celulares. Ojo con esto, chicos, porque esta conducta reproductiva ha sido estudiada desde lo psicológico. Por eso la mujer tiene una conducta más ahorrativa, madura, mentalmente antes que el hombre, porque todo el proceso sexual y el condicionamiento de sus células empieza mucho antes y tiene una conducta reproductiva completamente distinta. Sí, desperdician un montón, Seba. No sé quién... Emma, ¿me ibas a hacer una pregunta? Sí, va a ser la pregunta igual, pero cuando el espermatozoide, o sea, se une en la... Ay, no sé si soy yo, pero te escucho todo cortado, Emma. Sí, sí, yo también lo escucho medio cortado. Ah, ya bueno. Si no, que lo escriba, profe. Sí, pues se te corta el audio y no te escucho, perdón. Bueno, mientras Emma pone su consulta, díganme si alguno le ha quedado como dudas de este proceso. Respecto a la fecundación, entonces, o sea, sucede paralelamente cuando el espermatozoide se une con el ovocito 2 secundario. Exactamente. Este proceso de fecundación es bastante complejo, no es un proceso sencillo, pero para que ustedes se queden tranquilos, no solo vemos toda la unidad, ahora estamos armando las gametas nada más, pero vemos toda una unidad de reproducción, que es la unidad 28, igual es al final, y de ahí vemos fecundación y cómo de esta fecundación se forma el nuevo bebé en toda la unidad 29. Así que en realidad lo que ahora tratamos de entender es nada más cómo se forman las gametas, pero obviamente vamos a ver cuáles son las señales de la fecundación, cómo se unen, cómo se empieza a vivir, en qué momento el espermatozoide toma contacto con unas membranas que rodean a este ovocito, para que se una solo con uno. Nunca, chicos, un ovocito se puede unir con más de un espermatozoide. Y si lo hace, tengo una anomalía que se elimina antes de que eso se convierta en bebé. Ojo con esto, porque uno por ahí tiene este error conceptual y dice, ah, no, entonces un gemelo salió de 2 espermatozoides uniéndose con un ovocito. Esto no puede pasar, porque si no la carga genética es distinta. Che, Emma, nunca escribiste tu pregunta. Ahí está. Dice, cuando el espermatozoide se une al ovocito y empieza a crecer el feto, ya tiene 40, exactamente, por eso les estaba diciendo esto, ya tiene 46, o sea que restituye su número cromosómico. Miren, a ver, para más o menos no dejarlos con la duda, pero como les digo, esto es un proceso que vamos a ver bien más adelante. El ovocito secundario, o sea, el que vimos recién, sigue teniendo 23 cromosomas dobles, ¿sí? En cambio, el espermatozoide que viene y choca con la membranita ya tiene 23 cromosomas simples. Pero este estímulo, la llegada del espermatozoide y que empieza a meterse, digamos, en ese ovocito, estimula a este ovocito secundario para que ya se divida en el óvulo. Entonces, el óvulo ya va a tener 23 cromosomas simples, va a desprender obviamente por este proceso de división al otro cuerpo polar chiquitito, que también tiene 23 simples, y en realidad lo que se termina fusionando del material genético, el espermatozoide ya está dentro. Bueno, les voy a hacer la colita fuera, hay distintas teorías que ya vamos a ver porque a veces dicen que la cola del espermatozoide entra y a veces no, pero lo que me importa es la cabecita del espermatozoide que tiene el núcleo. Entonces, ya tengo 23 simple del óvulo y 23 del espermatozoide, y esto es lo que me da origen a un cigoto, o sea, a la célula huevo que se le llama, que ya es el futuro bebé, y fíjense que tiene 46 cromosomas. En estado simple, pero entra en un ciclo celular, entonces pasa doble, se divide, y este cigoto empieza a ser una masa de células y se convierte después en un bebé, así que pasa, va alternando ciclos celulares, pero ya por mitosis. O sea, que este cigoto, por mitosis, va repitiendo muchos ciclos hasta llegar a ser un bebito que ya tiene la forma de una personita.
¿sí? Pero lo hace ya por mitosis, no por meiosis. ¿Se entiende? Bien. Sí, mira, en realidad, Emma, hay una teoría viejita que dice que la colita del espermatozoide se quedaba fuera, pero la verdad es que las teorías hoy actuales han comprobado que no. Yo hice mi tesis de la licenciatura de biología trabajando con espermatozoides, así que te juro que hay bibliografía actual que afirma que no. Los espermatozoides en realidad introducen su núcleo, introducen el material genético, incluso introducen las mitocondrias, la colita también, pero todo eso se degenera en el interior de la célula y no forma parte de la célula huevo cigoto. Eso es así. El tema es que Curtis, como les digo, es una bibliografía vieja, entonces ustedes medio como que cuando ven fecundación de Curtis, es como que se ve que la colita queda afuera. Pero también sepan que la última unidad, que es desarrollo embrionario, nosotros no la vemos de Curtis porque la facultad les pide que la vean de un libro de embriología que se llama Embriología Médica de Lachman. Entonces, entre Curtis y Lachman hay como una contradicción, no una contradicción, o sea, una diferencia en el momento. Por eso en ese momento vamos a ver qué es lo que van a considerar de acuerdo a lo que les toma la facu. Pero la realidad es que sí, la colita sí entra, pero se degenera dentro, igual que las mitocondrias. O sea que, para que ustedes sepan, porque esto también es importante, los ovocitos de las mujeres tienen un tamaño mucho más grande y después se convierten en el óvulo porque han almacenado todos los nutrientes que el futuro bebé va a necesitar. Son células tan grandes que más o menos, no sé si han visto alguna vez una imagen de un gran óvulo y se ven todos los espermatozoides alrededor, o sea, los espermatozoides de los mamíferos miden entre 1000 y 100.000 veces menos que un óvulo. Esta diferencia de tamaño es porque el objetivo de la gameta masculina es viajar del testículo del hombre y tiene que atravesar todo el aparato reproductor del hombre, salir por el pene, introducirse en la vagina de la mujer, pasar el cuello del útero, viajar todo el útero, la trompa de falopio, o sea, tiene un montón de distancia que recorrer. Entonces, una célula que viaja y por ende va ligera de equipaje. O sea, ¿para qué va a llevar tantas huevadas si lo único que necesita llevar es su material genético? En cambio, la mujer o la hembra de los mamíferos se queda esa célula en el cuerpo y después ese receptáculo va a formar el colchón del bebé y la camita donde va a dormir durante un montón de meses, en el caso de nosotros 9. Entonces una célula gorda que almacena todo, todos los nutrientes que necesita, todo, total, se queda cómoda, sentada hasta que el espermatozoide viene. Entonces por eso hay tanta diferencia de tamaño, por eso es tan grande y todo lo que hereda en cuanto al contorno, no el material genético es mitad y mitad, pero todo lo que la célula cigoto hereda, viene la mayor cantidad desde el óvulo. Por eso las mitocondrias, por ejemplo, ¿y por qué les nombro las mitocondrias? Porque las mitocondrias recuerden que tienen un ADN propio. Entonces, al tener un ADN propio, las mitocondrias que aparecen en esta célula cigoto, acá, todas las mitocondrias, venían de la mamá. Nunca vienen del papá. Las mitocondrias que vienen con el espermatozoide se degeneran y siempre pasan de mamá a sus hijos y de las hijas mujeres a sus hijas. Y así se sigue toda una línea matrilineal. Esto es importante porque hay enfermedades genéticas que también se heredan con el ADN mitocondrial y se hacen líneas matrilineales, porque nunca una mitocondria del padre aparece en el hijo. Entonces nunca ese ADN mitocondrial, es como que se corta la generación en cada uno de los progenitores machos. Solo la hembra pasa esa mitocondria a la descendencia. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? Había. Profe, ¿qué pasa cuando alguno de los dos son infértiles? ¿Por qué pasa? Puede pasar por mil cosas. Hablando de las gametas, que es lo que estamos viendo acá, puede ser que haya una anomalía a nivel del testículo o a nivel del ovario y directamente no se produzcan gametas, ¿sí? O sea, no se produzcan normalmente los espermatozoides o los ovocitos. Desde ahí hay un montón de fallas. Por ejemplo, puede ser que el hombre o la mujer tengan algún proceso que aumente el metabolismo oxidativo dentro del cuerpo, por ejemplo, algunas condiciones como, no sé, una persona que es alcohólica o una persona que tiene estrés crónico o que tiene una anemia, bueno, un montón de causas que pueden llevar a que la célula no se divida normalmente,
pero en realidad no había ninguna patología en el testículo, en el ovario, pero no se está dividiendo por ese proceso. Después puede pasar que las gametas estén totalmente normales, pero por ejemplo, en el hombre no se produzca la cantidad de semen necesario o no tenga los nutrientes necesarios. Y como vamos a ver en reproductor, el semen para transportar estos espermatozoides es fundamental como las mismas células. O sea, si yo tengo todos los espermatozoides en condiciones, pero el semen no llega en la cantidad adecuada y en la forma y con los nutrientes adecuados, no puedo cumplir el objetivo. Y en el caso de la mujer puede haber que las trompas estén tapadas, las trompas de falopio, que estén bloqueadas, que el útero no retenga el embrión, que haya un proceso de endometriosis y no prenda. O sea, miles de causas a nivel de todo el aparato reproductor y no solo de las gametas que pueden dar como causa una infertilidad. Así que bueno, obviamente pueden haber muchas causas. Bueno, ahí Dani dice que tiene el ovario poliquístico y eso le genera infertilidad. No sé quién te ha dicho eso, Dani, si te han hecho un estudio, pero es muy difícil determinar infertilidad con ovario poliquístico. Para que te des una idea, más de la mitad de las mujeres tenemos ovarios poliquísticos. Todos. O sea, muchas mujeres tenemos ovarios poliquísticos. Tener un ovario poliquístico es un ovario que genera muchos quistecitos y esto genera como una diferenciación en el proceso de formación de las células, pero bajo ningún punto de vista esto realmente es una condición para ser infértil. Imagínense, para darles un ejemplo, yo no solo tengo ovarios poliquísticos, sino que tengo 3 cirugías de ovario, porque formo como unas masas que son como unos alien en el ovario de células que migraron ahí y, digamos, se confundieron de destino desde el embrión y células del ojo, del pelo, de cualquier lado que se les ocurra, viajan al ovario y se generan unas masas que son como tumores. A mí me sacaron uno de estos tumores benignos a los 13 años. Imagínense que me sacaron todo el ovario derecho y el izquierdo lo tengo todo poliquístico. Todos los ginecólogos me dijeron que obviamente tenía una tasa de infertilidad altísima. Y tengo un hijo, chicos. Así que no le crean. Son probabilidades o son estadísticas. Hay muchas cosas que condicionan la infertilidad. El ovario poliquístico se trata con algunas hormonas. Por ejemplo, se dan por ahí hormonas como los anticonceptivos durante un tiempo para regular el ciclo y cuando la mujer quiere quedarse embarazada toma esto para regular el ciclo y después lo ve, pero no por tener un ovario de determinada forma te pueden decir que hay infertilidad, Dani. Rafa dice si puede quedar el hombre infértil por las paperas. Sí, el proceso de parotiditis es un proceso viral y el problema que tiene el virus que produce las paperas, que se llama parotiditis la enfermedad, también ataca los ganglios de los testículos. Entonces hay hombres, generalmente cuando les da esta parotiditis de grandes, porque en los chiquititos generalmente se recuperan y no afecta el testículo, pero en la gente más grande generalmente hay una respuesta inflamatoria en el testículo que a veces puede hacer perder masa. O sea, no es tengo paperas y me quedo infértil, pero sí, teniendo paperas y este virus afectando los testículos y que haya una inflamación testicular, puede dejar como secuela la infertilidad. ¿Sí? Claro, Steffi. Bueno, y Steffi dice que le dieron anticonceptivos altos en estrógeno, claro, para este problema. Por eso les digo, es muy común. Mira, Dania, y Steffi está contando también que tiene ovario poliquístico. Si empezás a charlar con un montón de mujeres, vas a ver que es bastante normal, se controla con ecografía, se controla, o algunos médicos dan algunas hormonas para regularizarlo, pero no es una traba para ser fértil, ¿eh? O sea, existe y y hay muchas mujeres que tienen quistes que son de agua, otros que son de grasa, otros, como les digo, que pueden tener tumores como los que tengo yo y me los tuvieron que extirpar por cirugía porque no queda otra y aún así se puede seguir teniendo masa ovárica para reproducirse. Bueno, Emma ahí dice, claro, fiebre en esa zona, o sea, en la zona inguinal, también cuando hay procesos inflamatorios. Esto tiene que ver, más allá de las paperas, tiene que ver, como les digo, con cualquier proceso que sea inflamatorio a nivel de la zona inguinal. Cuando nosotros tenemos una inflamación generalizada de todo el organismo, por ejemplo, una infección generalizada que se llama septicemia, esta inflamación de los ganglios puede producir secuelas. En los testículos, particularmente, este es el problema, y aparte porque los testículos están por fuera. También un traumatismo puede dejar estéril un hombre, o sea, una patada en los huevos, literal, que se genere una atrofia y que después ese testículo pueda no generar células fértiles por un golpe. O sea, que hay muchas causas que pueden desencadenar una infertilidad.
No sé si me quedó alguna pregunta. No, creo que no. Bueno, ¿alguna otra duda más, chicos? No se preocupen, que igual un montón de cosas de infertilidad y todo esto lo vamos a ver, como les digo, en reproductor y en desarrollo embrionario. Pero falta un poquito para verlo. Bueno, tengan en cuenta la última partecita que les pasé en 3 audios, sobre todo este tema de la no disyunción, o sea, a veces el uso mitótico falla en la mitosis o en la meiosis. Lo que pasa es que si yo hago una división errónea en una mitosis, me va a generar una célula que en realidad va a ser anómala, pero por ahí el sistema inmune la va a eliminar y listo. El problema de que cuando nosotros estamos formando una gameta, que haya una no disyunción y quede mal, o sea, quede mal, digamos, con esta carga cromosómica de más, por ejemplo, le queden 24 cromosomas en vez de 23, o sea, uno de más o uno de menos, puede producirme un embrión que tiene 45 cromosomas o 47, o sea, algún cromosoma de más o de menos, y genera patologías como el síndrome de Down, como el síndrome de Turner, que son todas enfermedades, o sea, patologías genéticas que vamos a ver en la unidad que viene, que empezamos el lunes, que es genética. Pero muchas de ellas se desencadenan en parte por una no disyunción en la meiosis. Por eso se los nombramos acá. Bueno, Seba, ahora mando un mensajito por el grupo para aclararles bien, porque hay una diferencia en el examen, los que son del grupo 3 y los que son del grupo 4. ¿Sí? Los que van presencial rinden un día, otro u otro, y los otros rinden el día martes. Ahora lo mando en un mensajito, si no cualquier duda, ahora cortamos y lo envío. Cualquier duda me preguntan, pero creo que está ahí bastante claro y para que les quede a todos, sobre todo los que ahora también están en presencialidad, para que lo lean y les quede claro bien cuándo rinden. Pero las unidades que se rinden son las 5 y las 6, ¿sí? O sea, todos ácidos nucleicos y todo ciclo celular. De todas maneras, chicos, mañana nos conectamos después de hacer el TP, o sea, empezamos la clase, hacemos el TP evaluatorio como siempre, nos conectamos y hacemos la corrección del TP, pero si lo terminan rápido, mi idea no es solo corregir el TP, sino también poder ver algunas dudas más que les hayan aparecido, ¿sí? Así que... Genial. Mañana... Bueno, y hago preguntas a los que van mañana presencial si hay TP. Sí. Los que van presencial hacen lo mismo que los que van virtual. Generalmente el día anterior, o sea, hoy miércoles, la Dani, que ahora está en la presencialidad, les va a mandar el documento del TP para que los chicos que vayan presencial, ya sea lo imprimen o lo llevan por lo menos descargado en el celu. No hay problema si no lo imprimen, pero sí descárguenselo por las dudas que allá no lleguen a tener datos o lo que sea, se lo descargan. Así que no se preocupen que la Dani hoy, en el grupo de los chicos que van presencial mañana, les manda el TP, lo descargan. Los demás lo hacemos en Moodle como siempre. Ok, Bueno, ok. chicos,